Buen día, buenas tardes, buenas noches. En fin, buenas tengan todos ustedes, dependiendo de dónde se encuentren y al momento en que puedan tener la oportunidad de observar y escuchar este video que con mucho interés quiero compartir con ustedes. La sociedad panameña vive unos momentos de convulsión social, un momento en que los panameños y panameñas afloramos el negativo talento de no ponernos de acuerdo en cosas que deben ser fundamentales, temas que están inmersos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que son los problemas que se ventilan hoy entre el gobierno que lo propone, que lo acciona, y un segmento de la población que lo rechaza. Pero tratar de entender lo que hoy pasa sin dar una mirada hacia el pasado sería tremendamente complejo, por no decir imposible. Porque los eventos sociales todos tienen una génesis. Esto es como la metáfora del agricultor: siembra una semilla y espera cómo y observa cómo esa semilla se va convirtiendo, se va transformando para que al final le entregue un resultado. Lo que nosotros vivimos hoy es el resultado de todo un proceso que se ha desarrollado en la sociedad panameña y que tiene también su conectividad con el modelo de vida que a nivel de la región, a nivel del continente y en el mundo se ha querido instaurar. Cuando me encuentro con estos eventos, tengo que hacer memoria de quienes ya en un momento dado me permitieron, encendieron sus luces y me permitieron poder comenzar a comprender estos fenómenos. Y decía cuando en 1990 Michael Apple me contaba un poco sobre la transición entre una democracia representativa a una democracia participativa y cómo entender esos procesos democráticos. Y cuando Platón se preocupaba desde hace muchos siglos atrás con su temor sobre los procesos democráticos, sobre la democracia como sistema, y decía: tengo temor a la democracia por la no ilustración de los demócratas. Entonces eso tiene un peso extraordinario. La sociedad ha venido transitando y los instrumentos de la estructura del pensamiento social, de ese pensamiento colectivo, han sido instrumentos para formarlo a usted, a usted, a usted y también a mí, de tal manera que podamos pensar de una manera diferente. Hay obras impensadores interesantes que no han contado, como quien mira el firmamento que se oscurece y luego escucha los truenos, ve los relámpagos y obviamente la conclusión es obvia: va a llover. Bueno, hoy llueve, pero nosotros no hemos podido percatarnos de ese oscurecimiento del firmamento, de ese resplandor de los rayos sociales y de la ebullición del escándalo que hace la sociedad. Porque no hemos venido desarrollando en la moda, y ahora con las redes sociales vivimos en un mundo
ya no de la verdad colectiva, sino que vivimos en el mundo de la veracidad. Y cuando digo, para aclarar estos conceptos, la verdad no como algo inmutable, sino como el acuerdo social para poder entendernos en una sociedad obviamente estructurado por diferentes personas, ideas, principios. Entonces teníamos que llegar a un acuerdo y a eso le llamamos la verdad. La veracidad, por el contrario, es el señalamiento que hace cada uno desde su perspectiva y cree tener la verdad y expone la verdad, y entonces vivimos en un mundo en que cada uno tiene una verdad y a eso se le conoce como la veracidad. Yo quiero hacer una campaña a través de la herramienta que me queda, que la herramienta es la pedagógica, y poder explicar un poco cómo se ha venido tejiendo la situación, no de una perspectiva política, por favor, menos empresarial, es meramente académica, cómo se ha venido tejiendo el comportamiento, el pensamiento, el sentimiento de la sociedad, que no es un caso particular. En julio de 2024, el año pasado, van a ser un año, tuve el honor de que me invitaran a hacer una presentación en un congreso internacional en la cual íbamos a ver algunos elementos que me dieron el tema, sí, un poco con libertad, y yo quise estructurarlo de una manera. Y quiero, por lo complejo que es para cada uno de ustedes que no estuvieron en la conferencia, yo quiero compartir parte de los señalamientos que hacíamos en ese momento el año pasado, que cuando hoy veo los estallidos sociales, entonces me digo, bueno, yo vi oscurecerse el firmamento, escuché los ruidos del tronar y también observé la luz que genera la turbulencia atmosférica. Yo quiero compartir con ustedes en estos minutos este evento que vamos a ir desarrollando a través de diferentes videos para no hacerlo tan extenso. Vamos a ir desarrollándolo por etapas, bajo el mismo nombre, y vamos a enumerarlo. Le pido, sígalo por favor, vamos a ver si le estamos haciendo por lo menos un video semanal. Permítame compartir con usted una presentación que me va a servir de orientación, porque quiero traer algunos elementos, no solamente de mi reflexión, de mi contribución a la comprensión del problema social, sino que también quiero apoyarme en unos autores como, por ejemplo, Domingo Latorraga, que nos presenta con una claridad, tremenda claridad, los procesos de transición que hemos venido dando desde la sociedad que tal vez estuvo en nuestra cabeza y cómo la hemos venido evolucionando. Permítanme compartir por razones metodológicas. Lo que presentamos en ese momento, en ese congreso, titulamos esta conferencia Sociedad, miren eso, sociedad, educación, currículum en este mundo, y verlo como un desafío en la posmodernidad, que es la corriente ideológica, científica, cultural, económica en la cual nos desarrollamos. Reitero, sociedad,
educación, que es el alimento de esa sociedad, y el currículo, que es la arteria a través de la cual viajan las expectativas, los intereses de esa sociedad, mirarlo como un desafío en lo que vivimos hoy en la modernidad. A ver, antes de iniciar a mirar los procesos de la modernidad y la posmodernidad, es importante que aun cuando de una manera simplista podamos ver algunos conceptos que van a servir de idea fuerza para poder entender la situación que nosotros queremos explicar. Y en ello vamos a ver estos tres conceptos que inician nuestro tema, como lo es la sociedad, la educación y el currículum. Si nosotros queremos ver de una manera muy simplista, podríamos buscar el concepto de sociedad, y son diferentes autores lo que han venido conceptualizando para hacerlo entender eso. Pero para poner de un marco tan común, yo quise irme a lo que plantea, cómo lo define el diccionario enciclopédico ilustrado Océano del año 1990. Y dice en este diccionario que la sociedad es la agrupación de individuos con el fin de cumplir, anótese por favor, con el fin de cumplir mediante la mutua colaboración, de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. A mí en lo particular me encantó porque nos presenta correctamente que hay una situación, un condicionante en esa sociedad que es la cooperación, ¿sí? La mutua cooperación. Y nos dice que vamos a tratar de alcanzar todos o algunos de los fines, pero ¿qué fines? De los fines para la vida, ¿verdad? Para vivir. Pero si queremos lograr eso en la educación, en la sociedad, la herramienta que tiene la sociedad para poder ilustrar a sus asociados es la educación. Y cuando a través de la misma fuente buscamos el concepto, la definición de educación, para no irnos a cómo algunos pensadores desde la época de la reflexión filosófica hasta nuestro día, cómo la han conceptualizado desde su punto de vista, ya sea cultural, economicista, científica, laboral, en fin. Cada uno le ha dado un matiz, una comprensión desde sus intereses. Quise quedarme igualmente en la misma fuente en el diccionario enciclopédico ilustrado Océano de 1990, consciente de la fecha, y nos dice que la educación es el proceso por el cual una persona, atiéndase, el cual una persona desarrolla sus capacidades. ¿Ah? Una persona desarrolla sus capacidades. ¿Y por qué se plantea que una persona? Porque la persona es el ser sujeto de educación, es el ser educable. La sociedad no es sujeta de educación. La sociedad expresa la educación de los asociados. ¿Sí? El mercado no es sujeto de educación, la sociedad tampoco es sujeto de educación, la familia tampoco es sujeto de educación, la educación es un derecho del individuo. Por eso se dice, es
el proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades, por el amor de la vida, desarrollar las capacidades de la persona. ¿Y para qué desarrollar esas capacidades? Para enfrentarse positivamente. Hay un calificativo de calidad, ¿sí? Un calificativo de calidad, enfrentarse, no de cualquier manera, enfrentarse positivamente a un medio social determinado e integrarse a ese medio social, integrarse a la sociedad, integrarse al contexto en la cual se desarrolla. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Si nosotros entendiéramos esta definición, nos daría una gran pero tremenda luz para entender cuál es la relación que existe entre esta sociedad que se manifiesta a través de sus conductas y la educación como aquel proceso que permite a cada uno, le dota a cada ser humano para poder integrarse de manera satisfactoria a esa sociedad. El currículum, entonces, decíamos en un momento al inicio, que el currículum es esa vía, es esa autopista que utiliza la educación, es ese viaducto entre lo que yo tengo y lo que yo quiero. Es ese recorrido, por eso currículum se determina, viene del vocablo correr, carrera, ¿sí? Entonces, es ese viaducto. Y dicen algunos autores, por ejemplo, en este caso, en la reforma académica de Magdalena, Colombia, en el 2004, ellos definieron un poco, o perdón, conceptualizaron un poco lo que era el currículum. Y decía que el currículo es todo lo que se hace, lo que se ofrece para la formación. Y cuando se dice todo, es todo, no queda nada. Dentro y fuera del centro educativo, organizado, dirigido, intencional, inclusive como parte del currículo oculto, a veces no intencional, pero es todo lo que pasa. El currículo abarca todo. Y se plantea entonces que el currículo es construcción cultural y señala y crea cultura. El currículo como el brazo, como el corazón del proceso educativo, construye cultura, crea cultura. ¿Por qué? Pues ese currículo selecciona, interpreta, organiza, articula, distribuye y proyecta. Y tiene en cuenta el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral, subrayo, que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad de la cultura. Porque nosotros nos constituimos entonces en construcciones culturales. El ser humano es una construcción cultural. Yo perdono. Bueno, no soy nadie para perdonarle. Yo reconozco la ignorancia que pueda haber desde todos los niveles, porque a veces escucho a las más altas autoridades hablar del currículo y de verdad me genera una postura de vergüenza intelectual. Pero quiero también presentarle en este ámbito lo que establece este educador español Ángel Pérez Gómez en 1983, cuando de mi perspectiva dio un paso adelante del tiempo
cuando se hacía la confrontación entre los postulados de un currículo tecnológico desarrollado por Ralph Tyler por los años 70, ya en este momento Ángel Pérez Gómez daba un paso adelante y decía que el currículo es el relato del conjunto de experiencias vividas por los profesores y los alumnos bajo la tutela de la escuela. Y obsérvese, obsérvese, con ese conjunto de experiencia, no está hablando de contenido, el relato, conjunto de experiencia vivida por los profesores y los alumnos, lo que implica que el profesor planifica, desarrolla y aprende y vive dentro del desarrollo del currículo y dice todo esto bajo la tutela de la escuela. Este autor sigue diciendo que el currículum en ese relato dice un relato que incluye mucho más, escúchese por favor, mucho más de un listado de contenidos disciplinares organizados en programas didácticos o repertorio de actividades. Y hoy nosotros todavía bajo esa impregnación que hicimos del currículo tecnológico de los años 60 y 70, todavía estamos pensando que el currículo son los planes de estudio, son la asignatura, son los contenidos. No, no, por favor, es mucho más que eso. Es como decir, el currículo es la cocina de mi departamento, pero no es mi departamento. ¿Sí? Es el dormitorio de mi casa, pero no es mi casa. Es una parte que está allí en el currículo. Y entonces cuando dice que mucho más que eso, en la parte final de su conceptualización, Ángel Pérez Gómez dice, es una hipótesis de trabajo. Desde el punto de vista copérnico es como decir, si hacemos tal cosa, pasará tal cosa. Es una apuesta. Entonces él dice, es una hipótesis de trabajo. Y nos sigue diciendo que es un espacio social para experimentar los problemas y valores educativos. No está diciendo el currículo de aquel espacio donde nos sentamos, los diferentes actores, a experimentar los problemas y los valores educativos que el proyecto se propone desarrollar. ¿Qué proyecto? Lo que plantean los fines de la educación panameña, los objetivos de la educación panameña. Es el proyecto de persona que el sistema apunta a formar. Pero eso pocas personas los conocen porque no es porque no está. En el caso de la educación, están en todos los programas de educación. Todo, de todos los niveles. Está en la ley 47 orgánica de educación, modificada por la ley 34 del 95. Allí están. Pero no existe esa armonía. ¿Por qué? Porque estamos encajonados a pensar que el currículo son el plan de estudio, los contenidos y la cantidad de horas que se le da a cada asignatura. Y allí surge una catástrofe pedagógica. Desde el momento en que nosotros no tenemos comprensión de esto, y a veces pienso sospechosamente que existe una intención para que nadie lo entienda, para seguir entreteniéndonos con el juguete del siglo XXI, con los juguetes de la tecnología, con la moda, con el dulce del momento
y nos nubla el pensamiento para poder entenderme, entenderte y entender la sociedad en la cual nosotros vivimos. Yo quiero, en este primer video, quiero cortarlo aquí, no quiero que sean los videos muy extensos, pero vamos a darle una seguidilla a todo esto y en nuestro próximo encuentro, nuestro próximo video, vamos a ver aquellas cosas en las cuales estábamos nosotros parados. En esa modernidad en que soñábamos, en que éramos seres diferentes, en aquel espacio en el cual nosotros creíamos que a través del estudio, del progreso, nosotros podíamos conseguir no solamente el bienestar para mí, sino el bienestar para los demás. ¿Cuándo se rompió esa fantasía? ¿Cuándo se rompió esa utopía? Vamos a mirarlo en nuestro siguiente video. Te invito, suscríbete para que te llegue el mensaje y en la tranquilidad, después de un merecido descanso, producto del agotamiento de la cotidianidad, usted pueda seguir conversando conmigo en este canal. Y déjenos, por favor, en el canal, allí, sus interrogantes, sus comentarios para poder seguir viendo eso. Apenas estamos iniciando en esto que son las bases desde la cual nosotros vamos a entender qué ha venido pasando y por qué. Porque le cuento que esto no es una novedad. No es una novedad. Recuerde que le dije que de 1990 ya, en este caso particular, ya le estamos siguiendo la pista a estos movimientos sociales y culturales que se dan. Nos vemos en nuestro próximo video.